Bueno, seguimos conversando entonces con Claudia Cisneros y Luis Lavelois. El asunto es, regresamos al tema de fondo. El tema de fondo es cómo resolvemos el gran problema. El problema estructural principal del país ahora es el de la informalidad, porque hemos prácticamente avanzado en la reducción de la pobreza. Todavía falta, por supuesto, 20% de pobres que tienen que ser reducidos, que digamos, hay que reducir ese porcentaje. Pero hemos avanzado rápidamente en la reducción de la pobreza. Incluso en el tema del empleo, lo que llaman el empleo adecuado. Empleo adecuado, ¿no? El empleo adecuado es aquel que gana por encima del salario mínimo, ¿no es cierto? Es asombroso cómo se ha mejorado, se ha más que doblado el empleo adecuado en los últimos 7, 8, 10 años, ¿no? En el medio urbano. Y sin embargo, esas personas que han pasado a ganar más que el salario mínimo no se formalizan. Y no se formalizan, ¿por qué? Porque la formalidad es imposible, es costosa, las empresas entonces no lo hacen, incentivos. No ponen en planilla a la gente incentivos? Porque no es rentable. ¿Pero crees que faltan incentivos? ¿O podría haber incentivos para que eso ocurra? Claro, ¿qué clase de incentivos? Te pregunto, yo no soy... Hay que reducir los costos de la formalidad. No, lo que hay que reducir son los costos de acceso a la educación y mejorar la calidad. Eso es largo plazo. Es que eso te maneja, y en Corea no fue tan largo plazo, en cuestión de 5 años empezaron a verse los resultados. En Corea trabajaban, no había ley de 8 horas. No, por supuesto. No habían derechos, ningún clase de derechos. Entonces, por favor, no me pongas el caso de Corea. El ejemplo los países del sudeste asiático, la China, no hay derechos, no hay sindicalización, no hay nada. Por supuesto. Entonces ese es el ejemplo que quiere poner. No, el ejemplo no tiene, no tiene con eso. El ejemplo tiene que ver con la reforma educativa, que va en paralelo. Al mismo tiempo, claro que sí. Pero que va en paralelo. O sea, ahora no hay que esclavizar a la gente para empezar a educarla. Ahora tenemos un buen ministro, que ojalá que dure el siguiente gobierno, el señor Saavedra, que está lanzado un plan y por primera vez estamos aumentando el presupuesto para educación en 0. En esta vez 5 del PBI. Es decir, ya hay un plan para mejorar la educación. El asunto es que si no atacamos el problema de los costos de la formalidad, que no solamente son las leyes laborales, también es la complicación regulatoria en general que hay, las leyes tributarias, en fin, todo eso hay que simplificarlo, facilitarlo para tener una cosa abierta, para incluir leyes inclusivas, no excluyentes. Ok, pero no, en eso estamos de acuerdo. Entonces, pongámonos de acuerdo, trabajemos en lo que estamos de acuerdo. Sí, pues, pero no se puede ir parchando con regímenes especiales aquí, porque allá. Nadie se atreve a tocar el régimen general. Bueno, entonces, pues, pero eso ya es una tarea del gobierno. ¿Para qué le pagamos a toda esta gente? Para que haga políticas públicas que precisamente beneficien al ciudadano, no que tenemos que estar saliendo todos a hacer marchas para que hagan su chamba. Bueno, pero como te digo, entonces, el régimen... tú preguntas, ¿cómo avanzamos? Avanzamos primero derogando esta ley, por todas las razones que ya se han dado. Entonces, y luego, ¿qué vamos a hacer? acto seguido, se debate. No, es que ¿por qué quieres impedir a los jóvenes que no tienen trabajo, que están sin derechos, poder acceder a un trabajo? ¿Por qué se oponen ustedes a eso? Porque soñamos con un país donde haya una democracia inclusiva, donde haya una democracia participativa y deliberativa, y donde los jóvenes, como todos, esta es una ley inclusiva, puedan tener sus derechos plenos reconocidos. Entonces, nosotros nos oponemos por eso. Pero si no tienen ¿por qué más bien se oponen ustedes a que los jóvenes tengan la mitad de sus derechos? En estos momentos los jóvenes están en cero. Es que eso es lo que hay que cambiar. Eso es lo que hay que Pasar a 70 eso es lo que no hay es que un cambiar. gran avance. O sea, que le tires unas cuantas moneditas, ¿no? Porque no tienes nada. Moneditas no son moneditas, entonces, salario mínimo. No, pues, pero derechos plenos. No, en este momento no tienen salario, están por debajo del salario mínimo. Pasar a ganar salario mínimo, pasar a trabajar solo 8 horas, a tener vacaciones, a tener seguro social. Pero ¿por qué? Esos son los derechos básicos. Eso no pasa ni las grandes hoy día. Así es. ¿Y por qué? Pero ¿cómo que no pasan ni las grandes? En esta empresa, que en todas las empresas que yo conozco, hay seguridad social, hay pensiones, hay 8 horas de trabajo, hay etcétera, etcétera. Y van a hacer estas también. A veces no se pagan. Lo único que a veces tienes razón es que a veces no se pagan las horas extras. Y las 8 horas tampoco se respetan a Jaime. Pero Jaime, ¿sabes por qué? Pues. Tú preguntas, ¿y sabes por qué están así los jóvenes? Porque los empresarios pues no quieren cumplir la ley. Y lo que me parece absolutamente terrible, tú escuchas la primera declaración que hizo el presidente Ollanta Humala con respecto a la ley Pulpín. Entre las barbaridades alucinantes que dijo, porque esas declaraciones son de antología y están en YouTube, la pueden buscar.
Ollanta Humala dice cosas como, sí pues, esto es una oportunidad para los jóvenes porque claro, los empresarios, algunos, no todos, no quieren cumplir la norma, ¿no? Así lo dice, no quieren cumplir la norma. ¿Estás de acuerdo con Humala, entonces? Por tanto, ya, bueno, fue muy sincero porque parece que todavía no entendía muy bien. Él decía en ese momento que era para los universitarios, que no era para los universitarios y una serie de falacias, ¿no? Entonces, uno de los problemas de base es ese, ¿no? Que no se entiende, o sea, por qué el gobierno pretende legalizar el incumplimiento del ejercicio de los derechos de los jóvenes. ¿Qué incumplimiento? Yo he entrevistado acá a varios dirigentes de varios gremios de micro y pequeños empresarios. Me di el trabajo, he entrevistado como a 8, y todos coinciden que esta ley es positiva, que les va a servir, que les va a permitir contratar, porque les va a permitir pagar el seguro de salud, beneficio que no ofrece la ley MIPES, y les va a permitir además financiar un adicional en capacitación. Entonces, hemos ido llamando y vienen y te explican, porque son empresarios de verdad, pero micro y pequeños empresarios. Entonces, esto puede tranquilamente funcionar, Con 70% si de tú estás rechazo. en 0, pasar a 70, es casi el paraíso. No podemos ser utópicos. Pero eso no va a pasar, Jaime, porque otra vez, tú puedes reducir exigir derechos es utópico. Tú puedes reducir el tema. No, yo estoy exigiendo que se les permita tener derechos. Ustedes no quieren que tengan derechos. No. Pero claro, al oponerse a la ley, al oponerse a la ley, que se haga una ley que realmente procure que ellos tengan los derechos que... Claro, los derechos básicos los tienen en esa ley. Ustedes no quieren que se les den esos derechos, quieren que permanezcan en la informalidad. Ese es el punto, esa es la posición de ustedes. Oye, exactamente. hemos dicho totalmente lo contrario. O sea, están mintiendo en mi cara. Tú me estás diciendo vamos a 100, yo te estoy diciendo vamos a 70, es decir, de 0 a 70. Tú dices, por ir a 100, todos se quedan en 0. Ese es el tema. Para empezar, ni tú ni yo decidimos eso. Yo ya sé, por supuesto. O sea, pero aquí el que tiene que hacer ese trabajo es el gobierno, de garantizar los derechos de los jóvenes y de crear Pero incentivos. la sociedad civil tenemos que ser responsables y decir, bueno, si hay una posibilidad, una puerta que se abre para que los jóvenes entren, no la cerremos, no va a funcionar, Jaime. ¿Por qué crees que por qué no va a funcionar? Es muy simple. Mira, ¿por qué no va a funcionar? Uno de los presupuestos es, primero, para que todas estas personas que no tienen ningún derecho pase a tener derechos, significa que tienen que crecer o la producción, ¿no es cierto? O tienen que bajar los costos suficientemente como para poder incorporar a estos chicos. Porque si ganan menos de 750 soles y tú eres un empresario y lo vas a contratar más, ¿por qué? Porque te están comprando más, ¿no es cierto? Hay un estrato de empresas que sí pueden hacerlo. La ley se les facilita esa posibilidad. No, Jaime, porque la diferencia de precio no le da. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué? Hay que hacer, hay que mejorar la productividad. Hay que reducir aún más entonces los beneficios. Jaime, si el problema fuera precio, en Canadá todo el mundo sería informal. Si el problema fuera precio por trabajador, costo de trabajador, costo de producción, si el problema fuera un precio de trabajador básicamente, el precio no es el precio de la ley. La ley es muy costosa, te exige determinados requisitos que son muy caros. La ley para formalizarte es lo que estás diciendo, ¿no es cierto? Es. Entonces, si fuera un tema si el tema de informalidad fuera precio, todos los países desarrollados serían informales y no pasa así. No pasa así. ¿Cómo? Si el precio de la informalidad, si la informalidad fuera una cuestión de precio del trabajador, es muy caro ser formal, ¿no es cierto? Esa es la tesis. Ok, entonces soy informal. Ok. Sí. ¿Acá es más caro ser formal que en Canadá, que en Estados Unidos? Mucho más. Okay. En Estados Unidos, para comenzar, no hay indemnización por despido. ¿Tú sabes cuánto gana la hora un trabajador en Estados Unidos? Sí, no hay indemnización por despido. Entonces, estamos hablando de la ley, no del salario real. Mientras la ley es más, digamos, menos pesada, el salario es más alto, porque hay más libertad laboral. Es un precio que nos ha sumado todo. Sí. O sea, igual, el mensual, el STS, el seguro, todo. Esto, al año, la empresa calcula, este trabajador me cuesta tanto. Lo puedes partir en 15, lo puedes partir en 16, claro. Lo puedes partir en 25, pero no importa. Cuando el salario precio aquí es bajo. No, acá el salario que recibe la gente es 100 y encima hay 64 que son toda esta clase de beneficios y cuestiones. Entonces, en Chile es 25
En Colombia no es 40. 64, es 30 y pico. No, es 64, no, la Ley General del Trabajo. Estamos hablando de la Ley General del Trabajo. Es 64. Jaime. Sí, bueno, eso te puedo citar los estudios de Jaramillo, los estudios del propio Saavedra cuando era estudioso de este. Bueno, ya nos están pidiendo que terminemos esta discusión. Solo para hacer esta aclaración, porque sí, me parece muy mal gusto que tú en mi cara me digas que nosotros no queremos que los jóvenes se formalicen o tengan derechos, ¿no? Creo que lo hemos dejado muy claro que a lo que nosotros vamos es a la derogatoria de esa ley, por todas las razones que te hemos dado, ha nacido muerta, ha sido mal gestada, de espaldas a los ciudadanos. No va a conseguir lo que se busca. No va a conseguir los objetivos que supuestamente dice. No creo. Esto hay que derogarlo, no tiene apoyo popular. 70, 60, 70%, así que esta ley tiene que irse ya. No, en ese terreno han ganado ustedes. Ha muerto y hay que proponer nuevo debate. Nuevo. Todos estamos en esa línea. No se trata de bajarse sin proponer. Todos estamos en esa línea. Por eso se trata de eso. 27 de enero es el día de la movilización nuevamente en Plaza San Martín. Va a ser más bien festiva, ¿no? con actos culturales y eso sí, en plena vigilancia de los 25 congresistas de la Comisión Permanente y en qué sentido van a dar su voto o sus espaldas a los ciudadanos y a los jóvenes, sus votantes de ahora y de mañana. Y deberían preguntarse también cuántos jóvenes van a dejar de acceder al trabajo a raíz de que ya esta ley no va a ser derogada. Bueno, una mejor ley, ya no tenemos. Hagamos una mejor ley. Esta no sirve. Bueno, eso está. No sabemos porque todavía no se ha puesto en práctica. Bien, muchísimas gracias a Claudia Cisneros, la combativa Claudia Cisneros. Un año, ha dicho el ministro Getzi, ratas de bueno, de repente ha surgido una lideresa política. No, y esa es otra aclaración que quería hacer. Yo no soy líder, yo soy una más. Una seguidora más. Soy una activista más del grupo. Y muchas gracias a nuestros invitados. Ya tenemos que poner fin a esta discusión. Muchas gracias. 17 de enero, 6 de la tarde en regresamos con Arturo Guzmán. Gracias, Jaime. Para que su negocio siga creciendo, pregunte por Central Virtual Claro Empresas. A 5 soles.